El 25 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos macabeos mártires, que prefirieron la muerte antes de ver la ruina de la patria y del santuario. En la Santa Biblia hay 2 libros llamados de los macabeos, palabra que significa fuerte contra el adversario. Allí se narran las historias heroicas de quienes prefirieron perder todos sus bienes hasta morir con tal de defender la santa religión del verdadero Dios. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 7, se narra la historia de los 7 hermanos mártires, los cuales fueron cruelmente atormentados para hacerles renegar de la fe, pero prefirieron toda clase de tormentos con tal de permanecer fieles a los mandatos de Dios hasta la muerte. La siguiente es su historia según la cuenta la Sagrada Biblia. Sucedió que 7 hermanos israelitas fueron apresados junto con su madre y eran forzados por el rey a que renegaran de la santa religión verdadera. Fueron flagelados con azotes y fuetes de cuero para que hicieran lo que la santa religión prohíbe. Uno de ellos decía al impío rey Antíoco que pretendía alejarlos de la religión de sus padres: ¿qué pretendes de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer las leyes que Dios les dio a nuestros antepasados. El rey, lleno de rabia, mandó prender fuego debajo de sartenes y calderas, e hizo echar allí la lengua del que había hablado en nombre de los demás. Hizo que le arrancaran toda la piel de la cabeza y que le cortaran las manos y los pies, en presencia de sus hermanos y de su madre. Cuando quedó completamente inutilizado, viendo que todavía respiraba, mandó el rey a que lo echaran a un sartén que estaba sobre el fuego, y allí lo tostaron. Aparte, mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios cuida de todos nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés. Dios se compadece de sus amigos. Cuando el primero pasó a la eternidad, llamaron al segundo, y después de arrancarle la piel de la cabeza y todos sus cabellos, le preguntaron: ¿está dispuesto a hacer lo que le prohíbe la religión? ¿O quiere ser torturado en su cuerpo parte por parte? Él respondió: de ninguna manera y por ninguna causa haré jamás lo que prohíbe mi santa religión. Y entonces lo torturaron del mismo modo que habían hecho con el primero. Antes de que le arrancaran la lengua, dijo al rey: tú, injusto y criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey de los cielos nos resucitará para la vida eterna a los que morimos por cumplir sus santas leyes. Luego llamaron al tercero. Este presentó la lengua para que la arrancaran y las manos para que se las cortaran, pero antes dijo: por bondad del Dios del cielo, poseo esta lengua y estas manos, pero por cumplir sus santas leyes, renuncio a todo eso que es tan precioso y útil. Yo espero que en la eternidad me devolverá el Señor lo que he sacrificado por su amor. El rey y sus acompañantes estaban admirados y sorprendidos del valor de aquel muchacho que no tenía miedo a tan terribles dolores con tal de cumplir lo que le mandaba su santa religión. Lo maltrataron y asesinaron como a los otros 2. Hicieron pasar enseguida al cuarto hermano y lo maltrataron con feroces suplicios. Cuando ya estaba agonizante y cerca de su fin, exclamó: es preferible morir a manos de los hombres con tal de conseguir ser resucitado para la vida eterna. En cambio, para los enemigos de Dios y de su religión no hay esperanza para la eternidad. Enseguida llevaron al quinto hermano y se pusieron a atormentarlo. Él, mirando al rey, le dijo: se imagina que porque tiene un alto puesto de gobierno puede hacer lo que se le antoja, pero no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecen a la verdadera religión. Ya verá que pasado un poco de tiempo, nuestra santa religión triunfará, mientras a ustedes les sucederá cosas muy desagradables. Después de trajeron al sexto hermano, el cual, cuando estaba a punto de morir a causa de tan terribles tormentos, exclamó: no se hagan ilusiones los que combaten contra la religión del verdadero Dios,
pensando que nada malo les va a suceder por todo esto. A nosotros nos sirven esos sufrimientos para poder pagar nuestros pecados, pero a los que luchan contra Dios les esperan males espantosos. Sigue diciendo la Sagrada Biblia en el capítulo 7 del segundo libro de Macabeos. Admirable en todo aspecto y digna de todo glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a todos sus hijos en el espacio de un solo día, padecía todo eso con valentía porque tenía la esperanza puesta en los premios que nuestro Señor tiene reservados para sus fieles amigos. Animaba a cada uno de ellos hablándoles en su lenguaje patrio, llena de generosos sentimientos, estimulándolos a sufrir con gran valor. Les decía: yo no sé cómo mi Dios concedió el honor de ser madre de cada uno de ustedes. Qué honrada me siento al ver que ahora entregan su espíritu al Creador por defender sus santas leyes. Él, en cambio, les concederá la gloria eterna. El rey Antíoco se propuso ganarse al más pequeño de los hermanos y ofreció regalos y hacerlo rico para concederle altos empleos con tal de que abandonara la religión del Dios de Israel. Viendo que el muchacho no le hacía caso, el rey llamó a la mamá y le pidió que tratara de convencer al joven para que salvara su vida renegando de su religión. Entonces aquella valerosa mujer se acercó a su hijo y le dijo: hijo, ten compasión de mí. Por amor a tu madre, no vayas a renegar jamás de la santa religión de nuestros antepasados. Recuerda que estás obedeciendo al Dios que creó los cielos y la tierra. No le tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo, porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo. Tan pronto como la mamá terminó de hablar, el joven gritó: ¿qué más esperan? Jamás obedeceré al mandato del rey que pretende hacerme renegar de mi religión y que yo desobedezca a las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés. Y usted, rey, que es el causante de todos estos males que suceden en nuestro pueblo Israel, esté seguro de que no se va a librar de los castigos del Dios. Nosotros sufrimos por pagar nuestros pecados y los pecados de nuestro pueblo, pero con todo esto estamos calmando la ira de Dios. Pero a usted, rey criminal y malvado, lo espera el terrible juicio de Dios y de él no logrará librarse. Y Dios todo lo ve y todo lo sanciona. Mis hermanos, después de haber sufrido esos tormentos, han ido a la vida eterna, pero a los enemigos de la religión les espera el castigo merecido por sus pecados. Yo, como hicieron mis hermanos, ofrezco mi vida por mi patria y por mi religión, para que tenga misericordia de nuestro pueblo y retire de nosotros los castigos que merecemos. Al oír tales declaraciones, el rey se llenó de furor y mandó que al séptimo y más joven de los hermanos lo atormentaran con mayor crueldad que a los demás, y después de matarlo a él, hizo asesinar también a la santa heroica madre. Feliz familia que en un solo día conquistó el reino de los cielos, proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar de la verdadera religión, la que nos enseñaron nuestros antepasados. Cada día haz algo que tenga el sabor de amor y de servicio a quien no te lo pida. El 25 de octubre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos mártires San Frutos, San Valentín y Santa Engracia. Nació Frutos en el año 642 en el seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas que supieron con la misma vida inculcarlas a sus hijos. Sin que se sepa la causa, murieron los padres. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes y comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone el ser fieles a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos, acechanzas y envidias de su entorno humano, que Frutos les propone un cambio radical de vida. Los tres, con la misma libertad y libre determinación, deciden vender sus bienes y los dan a los pobres. Dejaron la ciudad del acueducto romano y quieren comenzar una vida de la soledad, oración y penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón, les pareció encontrar el lugar adecuado para sus propósitos. Hacen tres ermitas separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios.
A partir de aquí se tienen noticias de Frutos cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida dominación del reino visigodo. Frutos, en su deseo de servir a Dios, intervino de alguna manera, y con vivo deseo de martirio, en procurar la conversión de algunos mahometanos que se aproximaron a su entorno. Defendió a grupos cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimos, secó lágrimas y alentó los espíritus de quienes se desplazaban al norte. Fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor con el halo de santo en el año 715. La misma historia refiere que sus hermanos Valentín y Engracia fueron de los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos fueron colocados con el del santo. Lo que se sabe de hoy del entorno en que vivieron y murieron estos santos facilita cubrir las lagunas o los interrogantes que pueden presentarse. La invasión musulmana, su rápido avance por el reino hispano visigodo y el martirio cristiano tuvieron su génesis. La unidad del reino tan logrado por la conversión del arrianismo a la fe católica de Recaredo en el año 589 presentaba ahora una falsa cohesión por su fragilidad. También celebramos la vida de San Crisanto y Santa Daría. San Crisanto y Santa Daría no pudieron ser inducidos ni por las amenazas ni por las promesas a adorar a los ídolos. Viéndolos firmes y dispuestos a morir antes que ofender a Dios, el tirano hizo envolver a Crisanto en la piel de un buey y los puso así al sol ardiente. Hizo conducir a Daría a un lugar de libertinaje, pero un león la defendió contra las infames tentaciones de sus enemigos. Entonces el tirano los hizo arrojar a los dos en un gran fuego, pero salieron de entre las llamas sin haber experimentado mal alguno. Por fin fueron conducidos a un arenal, y allí enterrados vivos bajo un montón de piedras. También se celebra la fiesta de San Antonio de Santana Galbao, primer santo de Brasil. Fray Antonio de Santana Galbao nació en Guaratingueta, estado de Sao Paulo, una ciudad ubicada en el valle del río Paraíba, entre la Sierra del Mar y la Sierra de la Mantiqueira. Los orígenes de esta ciudad se remontan al año de 1630, cuando se erigió una capilla en honor a San Antonio. El pueblo que se desarrolló en torno a la capilla se transformó en 1651 en la villa de San Antonio de Guaratinguetá, lugar que, a los pasos de los años, sería para Fray Antonio el escenario de importantes acontecimientos de su vida religiosa. Del año 1717 quedó grabado en la memoria el hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, la Señora Aparecida, patrona de Brasil. Dicha imagen fue encontrada en las aguas del río Paraíba, cerca del puerto Itaguacú, en los límites de la villa. Poco tiempo después, cuando corría el año 1739, nació en la villa el niño Antonio Galbao de Franca. Fue bautizado en el templo parroquial, actual catedral, que fue erigido en el mismo lugar de la antigua capilla y que se ha conservado siempre bajo la advocación del franciscano San Antonio, de quien Fray Galbao heredó, dice la tradición, los talentos y la santidad.